punto de vista. Son las 7:04. Buenos días, un gusto saludarles, que tengan un bonito miércoles. Nosotros listos aquí junto a nuestros invitados. Estamos ya en esta recta final para las elecciones legislativas y municipales. Seguimos conociendo rostros, propuestas, apreciaciones sobre el acontecer nacional, los momentos que vive el país. Gracias por su sintonía a través de nuestras habituales frecuencias y gracias también a quienes se conectan a partir de este momento en nuestra transmisión del Facebook Live. Hoy doy la bienvenida a dos candidatos jóvenes, incursionan en la actividad política y ojalá que los ciudadanos que tienen la última decisión el 28 de febrero pues determinen darles su apoyo. Hablo de Leonor Selva, una profesional, es candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonor? Hola, buenos días. Aquí con frito todavía. Sí, agradable el clima esta mañana, muy agradable. Y también está en la cabina azul Amílcar Durán, muchos ya lo conocen también, porque Amílcar ha hecho medios de comunicación, Amílcar, pero ahora está haciendo otro tipo de actividades y aportando toda esa experiencia para una candidatura con el partido Vamos. ¿Qué tal, Amílcar? Buenos días. Buenos días, Neri, buenos días a nuestros radioescuchas que amablemente pues están pendientes de lo que está sucediendo ya en esta recta final, como lo hablábamos antes de entrar al programa, de las elecciones para este 28 de febrero, y un saludo también para Leonor. Así es, son dos jóvenes y lo que queremos esta mañana, Amílcar y Leonor, es conocer esta visión que ustedes tienen sobre los acontecimientos que están marcando. Se ha hablado de parte del Tribunal Supremo Electoral, ha hecho un pronunciamiento oficial pidiendo que se adelanten la llegada de observadores internacionales. ¿Creen ustedes que es necesario que lleguen observadores? Hay momentos críticos en los que se requiere la opinión y el control de un tercero, Leonor. Definitivamente, creo que las elecciones siempre, la legitimidad y la confianza en las elecciones siempre se ve fortalecida cuando hay observadores nacionales e internacionales, pero creo que bien oportuno el llamado del Tribunal Supremo Electoral adelantarlo, dado los hechos del domingo, los lamentables hechos de violencia del domingo, pero sobre todo la falta, creo yo, de seriedad con la que las instituciones han tratado el tema. Creo que por eso es que se hace necesaria una tercera observación internacional que sea más imparcial, porque precisamente, desde los hechos del domingo vemos distintos funcionarios, instituciones tirando distintas versiones, lo cual tampoco es serio. Entonces creo que por eso ha hecho el llamado el tribunal, para que haya un tercero imparcial que esté observando y registrando todos estos eventos y creo yo, ante todo, que se prevengan estos eventos, que quizás contando con esta presión internacional, la gente y los partidos políticos sientan más responsabilidad de ser más conscientes con sus militantes y todo. Quizás, Amílcar, este elemento que introduce Leonor sobre prevenir, porque normalmente vemos que los observadores llegan una semana antes de los comicios. ¿Crees, desde el partido Vamos, ustedes creen que es necesario que se adelante, que ya no sea una semana, sino que sea lo más antes posible, decía ayer el magistrado Wellman? Sí, yo creo que a partir de los acontecimientos del pasado domingo que nos impactaron a todos, ¿no?, con la muerte de esos dos fallecidos, de los dos militantes del FMLN, pues creo que es necesario, se hace saludable para el mismo sistema del proceso electoral que gente de fuera venga y observe y también dé sus recomendaciones mientras está la marcha del proceso, ¿no? Porque muchas veces los observadores llegan al país y las observaciones y las recomendaciones las dan hasta después de que pase el proceso. Ellos dicen que por no intervenir dentro del proceso, ¿no? Pero creo que es necesario al final que estos observadores en el proceso, en la marcha, ya solo quedan prácticamente 3 semanas de aquí al 28 de febrero. Creo que es necesario también que esas recomendaciones que puedan dar también puedan ser escuchadas durante este tiempo. Entonces creo que sí es necesario. Aparte de eso, que creo que lo del domingo vino a ser un detonante de todo lo que se había venido dando
días anteriores, semanas anteriores, meses anteriores, con los discursos de odio y división que se habían venido provocando, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario y saludable para ese Ese es otro elemento, porque han sido como distintas expresiones. Hay también una expresión a través de redes sociales que, si bien no es una agresión física, se constituye en un mensaje que no fomenta la armonía. Claro. Estos aspectos no se han podido controlar, por ejemplo, por el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos una legislación sobre los contenidos de redes sociales y es un poco compendioso, porque regular los contenidos o los mensajes en redes sociales a veces se interpreta como que es limitar la libertad de expresión. Exactamente. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. Y yo creo que precisamente el primer llamado es a nosotros mismos. Nosotros siempre nos hemos quejado de la inseguridad y la violencia en nuestro país, pero a veces no nos hacemos cargo de cómo nosotros participamos en ya sea la solución o el problema. Creemos que los comentarios en redes sociales son inofensivos y no lo son, porque van abonando a esta cultura. Una cosa es decir, nadie va a desmentir el descontento, probablemente, bueno, claro, candidatos nuevos como nosotros surgimos del descontento con los actores políticos, pero es distinto decir, no voten por ellos, a quémelos, mátenlos. Sí. En el caso de las mujeres, o sea, las expresiones, yo no tengo ningún problema con recibir críticas sobre la campaña, sobre las propuestas. No, es que las críticas son válidas. Pero, exacto, por ejemplo, nosotros a diario recibimos estos mensajes de cuentas falsas o verdaderas de ojalá te violen. O sea, ¿en qué momento le deseas en una computadora algo que probablemente no le desearas a la persona si la tuvieras enfrente? Y tener esa responsabilidad de que todo el mundo está leyendo eso, y a veces hay gente que se ve incitada, que hay gente que tiene problemas, gente alcoholizada, se supone, por ejemplo, en los eventos del domingo se presume que las personas, hay testimonios que dicen que las personas que asesinaron a los activistas estaban en estado de ebriedad. Entonces, en ese momento, tu comentario no ayuda a la cultura de paz, sino a la violencia. Y yo creo que, perdón, Eric, abonando a lo que dice Leonor, creo que también, aparte de tomarlo como una responsabilidad nuestra, también creo que el llamado es para nuestros líderes. Nuestros líderes tienen que unir y no dividir con sus discursos, y creo que es necesario que exista un pacto de nación ya. Urge un pacto de nación para poder lograr esa paz social que a partir de 1992 se supone, entre comillas, deberíamos de tener, ¿no? Pero que cuando los líderes proponen la división, proponen el odio, creo que al final no nos estamos uniendo, nos estamos peleando entre salvadoreños. Y lo establece la ley de partidos políticos, los compromisos que deben cumplir los partidos políticos. Exacto. Desde Vamos, Amílcar, ¿cómo asumen ustedes? Hay ya un llamado de la Fiscalía buscando hacer un pacto de no agresión. ¿Cuáles son, por ejemplo, los principios que Vamos dice debemos fortalecer para buscar esta armonía? Fíjate que a partir del llamado que hizo el fiscal general de la República a los secretarios generales de los partidos políticos, el lunes precisamente nosotros hicimos una conferencia de prensa para pronunciarnos acerca de la violencia política en El Salvador, y participamos también de esa reunión con la Fiscalía General de la República, y precisamente atendimos el llamado porque estamos de acuerdo que entre todos podemos lograr mejorar todo este ambiente que se viene generando en cuanto al odio entre salvadoreños. Y en ese sentido, pues creemos que lo primero es el respeto y la tolerancia hacia las ideas, hacia los pensamientos. Y en eso estamos muy claros, que tenemos que trabajar en eso con el pueblo salvadoreño. Y desde los partidos políticos la responsabilidad es la educación, precisamente en política democrática. Respetar al otro, respetar las ideas de los demás, ser tolerante ante la crítica que pueda haber, y sobre todo reconocer que somos humanos y que en algún momento nos podemos equivocar, ¿no? Creo que ese es el llamado, y precisamente en eso estamos trabajando. ¿Estaría el partido Vamos dispuesto a hacer la firma de este pacto de no agresión? Que alguien puede opinar, bueno, no es necesario porque ya la normativa de partidos políticos está estableciendo cuáles son los roles que deben cumplir los institutos políticos, pero claro, uno va a la iglesia para seguir siendo bueno, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es bueno como reiterar el compromiso. ¿Estarían ustedes dispuestos a firmar? Totalmente dispuestos a poder firmar
cualquier pacto que se pueda hacer junto con los otros partidos políticos, y lamentando también, quizá un dato que se me escapó, es el hecho que el partido Nuevas Ideas no se presentó precisamente. No llegó Cambio Democrático. Y no llegó Nuevas Ideas a esa 8 de 10 con el fiscal general. Creo que me parece irresponsable el hecho de no presentarse primero, porque debería de ser una cosa de todos, no solo de algunos. Leonor Selva, es candidata del partido Nuestro Tiempo. El partido Nuestro Tiempo incursiona en una primera experiencia, Leonor, y qué aprendizaje les deja este momento, y si ustedes también como partido tienen definido cómo es el rol que van a desempeñar para abonar a que no se siga incrementando este ambiente de crispación. Fíjate que en ese sentido creo que Nuestro Tiempo había marcado la pauta desde antes. Yo no sé si han visto las vallas de nuestra campaña, es si vamos a atacar algo, es que sean los problemas. O sea, nosotros desde antes de este lamentable hecho ya hacíamos un llamado a dejemos de atacarnos entre personas, entre salvadoreños, y empecemos a orientarnos a los problemas que son serios y no son menores, y en esa medida marcarnos como candidatos, como partido. Si queremos ser una nueva opción, tenemos que ser diferentes en todo, en cómo nos manejamos, en cómo interactuamos y en cómo generamos diálogo y consensos, porque la controversia y la polarización es bien entretenida en redes, pero luego uno sale al mundo real y a nadie la violencia ni la polarización le ha resuelto a nadie su economía familiar, no le ha resuelto nada el problema de seguridad, no le ha resuelto los problemas del día a día. Quizás estos elementos de la violencia y la polarización, no sé, se manejan como aspectos subjetivos para promover imagen. Exactamente, yo creo que siempre no solución de problemas. son un truquito barato de comunicación, creo yo, y siempre se usan, pues, y siempre se usan en época electoral, pero luego no te resuelven nada, y creo que ese es el llamado a los ciudadanos. Habemos nuevas alternativas, que queremos hablar de los problemas, que queremos darle volumen a las soluciones, no seguir buscando protagonismo y likes, porque al final es eso, vea, y a veces ya vimos que esa búsqueda de likes a toda costa, esa búsqueda de quiero conectar con la persona, entonces ¿cómo conecto? Con su enojo. Con la persona, o conectar con una solución a un problema que me afecta, como el cierre de fuentes de empleo por la pandemia, como los pensionados que todavía no resuelven sus problemas porque siguen trabajando debido a que la pensión que les queda no les alcanza, ¿verdad? Exacto, fíjate, por ejemplo, un ejemplo bien puntual es el mensaje del vicepresidente, no sé si el día o el día antes de los hechos de violencia, que digo, esto es una nueva guerra, esta guerra tenemos que vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando a veteranos. ¿Pero qué era eso? Él no estaba realmente del lado de los veteranos en ese momento. Él estaba usando palabras que incendiaran a los veteranos por un propósito electoral. Y creo que ahí es donde la ciudadanía tenemos que despertar un poquito y decir, nos están manipulando con nuestro enojo, pero después no nos resuelven los problemas, ¿verdad? Y el partido Nuestro Tiempo va a firmar también, todavía no se ha definido de la Fiscalía la firma del pacto de no agresión, ¿no? No está definido, pero Nuestro Tiempo sí fue a la reunión. Igualmente lamentamos que no fueran todos los partidos, lamentamos que los partidos que sean, que uno diría tienen que dar el ejemplo primero, porque son los que están más vinculados al gobierno. Yo diría que sí, tenían una responsabilidad un poco mayor, no lo han hecho. Pero sí, Nuestro Tiempo está listo para suscribir cualquier pacto que sea para la paz. Sí, y las apreciaciones que tienen ustedes como aspirantes a llegar a ocupar uno de los 84 curules en la Asamblea Legislativa, son candidatos a diputados propietarios, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo ven? Porque hablaba Leonor Amílcar de estos diálogos y en la Asamblea ha habido mucho diálogo, pero a nivel de un tan solo órgano no ha sido fructífero el diálogo, porque con el resto de órganos y especialmente con el Ejecutivo ha habido confrontación. ¿Van ustedes como nuevos partidos, si logran el apoyo de los votantes, a lograr transformar esta relación interorgánica?
Creo que al final es el objetivo, ¿no? Lo decía Leonor, somos gente nueva, no solo rostros nuevos, sino que pensamientos nuevos, y creo que al final esas amarras, esos pesos y contrapesos, el equilibrio que debe existir en la Asamblea Legislativa es necesario para poder lograr una mejor forma de gobernar. El hecho de que el Ejecutivo y el Legislativo en estos últimos meses hayan estado pues chocando constantemente tiene que ver también con la coyuntura electoral. Sí, ahora, creemos que siempre la Asamblea Legislativa tiene que tener precisamente el mango de la sartén, como decimos, para poder... Por el mango, la sartén por el mango, para buscar la transparencia, buscar la rendición de cuentas y buscar esa forma de gobernar que sea transparente hacia el pueblo. Creo que es necesario ya empezar a tender puentes, a empezar a concertar, empezar a lograr que los órganos del Estado, y no solo el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo, sino que los tres órganos del Estado, también el órgano que tiene que ver con la justicia, las municipalidades, etcétera, nos sentemos. Yo te hablaba de un pacto de nación, porque es necesario. A partir de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, creo que ya venía siendo necesario el que los diferentes sectores se sentaran para poder empezar a construir un nuevo país. A partir de ese país que había quedado destruido por los 12 años de la guerra, creo que era necesario que nos sentáramos y empezáramos a construir ese nuevo país. Pero no se hizo. Nos quedamos en una pausa. El famoso pacto de San Andrés, que buscaba un poco eso, sí, pero al final fue solo para una negociación política. Fue una negociación. Eso es lo que pasa, que muchas veces los políticos en este país ponen como centro no a la persona humana, sino que sus intereses. Entonces, hemos venido tropezando año con año en este proceso después de la firma de los acuerdos de paz, y creo que como jóvenes que somos, bueno, yo ya tengo 46 años, pero me considero joven de espíritu. Eso de la juventud es relativo. Yo viví la guerra y ahora vivo este proceso de paz y déjame decirte que todavía considero que hace falta mucho por hacer. Yo no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que los acuerdos de paz son una farsa, porque no es así. Yo creo fielmente en el hecho de que esos más de 70,000 personas que murieron durante el conflicto armado son personas que tenían ideales, y que creo que esos ideales lucharon por eso. Porque hubo entre esos 70,000 también personas que murieron porque iban pasando, claro, porque explotó una bomba en el bus en que iba, pero la inmensa mayoría murió luchando por esos ideales. Y hay que seguir luchando por esos ideales, no hay que torcer el camino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que ya nos sentemos a lograr ese pacto de nación, que sea un pacto en el cual la persona humana sea el centro para poder trabajar en él, y no intereses particulares. Las 7:22 de la mañana, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos conoceremos también las valoraciones de Leonor Selva, porque se ha mencionado un aspecto importante, la transparencia. El partido Nuestro Tiempo ha sido uno de los partidos abanderados desde antes de esta campaña, y recientemente se conocen dos importantes informes. Uno del Comité de Veeduría, que no ha funcionado la directiva con la participación de distintos ministerios, como lo estableció el decreto que sancionó el Ejecutivo, y el informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República también está señalando algunas irregularidades de criterios para la distribución de aquel bono. ¿Se recuerdan cuando tuvimos lo más fuerte de la pandemia? 7:22 de la mañana, esto es Punto de Vista Electoral. Son las 7:33 de la mañana en la poderosa radiocadena YSKL. Agradecemos los mensajes que recibimos sobre nuestro tema de red, que está hoy en @radio YSKL, el Twitter de la poderosa, acerca de la observación electoral. Y gracias a nuestros amigos del Club Street Racer, reportan Boulevard de los Héroes con dirección al monumento del hermano lejano, complicado el tráfico. Y está cerrado por aparentemente un procedimiento que realiza la Policía Nacional Civil a la entrada de la colonia Los Conacastes. Esto es allá en Soyapango. Dicen nuestros amigos de Street Racer que hay presencia ya de la Policía Nacional Civil, y esto restringe también el ingreso a la referida colonia, provoca dificultades para quienes vienen sobre la calle antigua de Tonacatepeque. Son las 7:34. Leonor Selva es candidata del partido Nuestro Tiempo, es candidata a diputada por el departamento de San Salvador.
va en la casilla número 4, Leonor. Y está con nosotros también Amílcar Durán. Él es candidato a diputado por el Departamento de la Libertad. Este es un departamento que va a elegir a 10 diputados propietarios, a 10 suplentes. Así es que hablemos, Leonor, este tema de la transparencia. Yo le mencionaba sobre los informes que se han presentado por el Comité de Veeduría y por la Corte de Cuentas de la República, que notificó las auditorías con ciertas irregularidades en el marco de las acciones para atender la pandemia. ¿Cómo desde el partido Nuestro Tiempo creen ustedes se deben establecer controles? Ya tenemos un ente fiscalizador como la Corte de Cuentas, pero nos damos cuenta que sigue apareciendo prácticas que no van conforme a la rendición de cuentas. Fíjate que esa es una de las, creo yo, va a ser una de las apuestas y misiones de la próxima asamblea. Nosotros como Nuestro Tiempo le apostamos a las instituciones. Nosotros podemos, ciertamente cuando llega una persona honesta y capaz a un puesto se nota, pero también hay que construir estos pesos, contrapesos, estos controles, porque no siempre llegan las personas correctas a las posiciones de poder. Entonces, entre menos discrecionalidad tenga, entre más controles hayan, más prevenimos la corrupción. Para nosotros va a ser bien importante, por ejemplo, fortalecer la Corte de Cuentas. El problema con la Corte de Cuentas es que todo su trabajo es después de los eventos, y hay otros países donde las Cortes de Cuentas tienen controles previos o controles intermedios. O paralelos, ¿verdad? O paralelos. Porque ellos intentaron hacer algo en la pandemia. Fíjate recuerdo. que esa es parte de nuevo, las promesas que se anuncian en grande y luego se quedan cortas por parte del Ejecutivo en el tema de transparencia, porque cuando empezaba la pandemia se suponía que le iban a dar acceso completo a la Corte de Cuentas y se suponía que iban a tener una auditoría paralela. Y sin embargo, al mes y medio, cuando la Corte empezó a señalar observaciones de irregularidades y actos de corrupción, ahora ya ni siquiera se le deja entrar a las oficinas públicas. Y no rindieron, y en los informes dijo ayer el comité, esto fue en el Comité de Veeduría, que no tiene como una jurisdicción, pero fue creado mediante decreto legislativo y ejecutivo, ¿verdad? Recordemos que varias instituciones, empezando, incluidas la UCA, creo que estaban otras universidades, renunciaron porque realmente se dieron cuenta que, aunque se les había invitado a formar parte de este comité que iba a ayudar a definir los destinos de las inversiones y a supervisar que se usaran bien los fondos desde la sociedad civil, se dieron cuenta que no se les estaba dando la información y que por el contrario se pretendía que ellos solo fueran a firmar, y a dar el visto bueno sin que se les compartiera información. Entonces yo creo que esa es una de las deudas pendientes de todas las instituciones. Amílcar, ¿qué hacer, por ejemplo, desde una futura asamblea legislativa sobre cómo que haya un compromiso serio? Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, dijeron ayer, Ministerio de Obras Públicas no entregó la información a este comité de veeduría. Y en el caso de la Corte de Cuentas tampoco se dieron los criterios precisos para la entrega del bono de $300 según el resultado de la auditoría. ¿Por qué estos vacíos y cómo corregirlos? ¿Cómo los vamos a corregir? Mira, primero tenemos que cambiar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa en la forma en la cual estos funcionarios de segundo grado, por ejemplo, el presidente de la Corte de Cuentas de la República y sus magistrados o la presidenta, la manera en la cual son elegidos, así como también la manera en la cual son elegidos el fiscal general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todos esos funcionarios de segundo grado son elegidos ahora en base a intereses partidaristas. Vemos a un procurador para la defensa de los derechos humanos que apareció la diputada Nidia Díaz diciendo que había sido un financista del partido. Vemos a un fiscal general de la República que en fotografías y en video hemos visto que se ha puesto el chaleco de arena, ha cantado el himno de arena. Entonces,
estas instituciones al final se convierten en instituciones que siempre van a haber intereses partidaristas dentro de ellas. Creo que... ¿Y será que no son capaces de despojarse de los intereses partidarios cuando asumen el cargo, Nico? Lo que pasa es que los diputados son precisamente quienes los eligen y por lo tanto hay un compromiso intrínseco ahí entre el funcionario y el partido que lo eligió, ¿no? En ese sentido, en el partido Vamos, lo que estamos proponiendo y lo que queremos hacer precisamente en la Asamblea Legislativa es que estos funcionarios de segundo grado sean elegidos por medio de herramientas donde se midan sus capacidades, los famosos baremos, donde se midan sus capacidades, sus aptitudes y sus actitudes, que son precisamente competencias del puesto en el que van a fungir. Y el baremo deberá incluir que no hayan tenido ningún vínculo, o sea, porque los profesionales dicen que cómo es posible que por tener una inclinación partidaria se les vulneren sus derechos a ejercer un cargo público. Pero es que yo creo que, perdón, Leonor, yo creo que es bien difícil. Por ejemplo, te voy a dar una pequeña muestra. ¿Cómo una presidenta o un presidente de la Corte de Cuentas de la República, que ha sido elegido por un partido específico, va a llegar a auditar alcaldías de ese partido y va a hacerlo sin poder ser juez y parte del problema? Es bien difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos de buscar personas que no estén vinculadas al ámbito partidario. Hay muchas personas que están ahí que son muy capaces y en ese sentido, aparte de los baremos, también incluir a los gremios, a las asociaciones vinculadas con el ejercicio que va a tener esta persona. Por ejemplo, en el caso del fiscal general de la República, los abogados, los jueces deberían de estar presentes a la hora de la elección y tener pues una opinión vinculante de la persona que va a ser elegida. Leonor, ¿ibas a agregar algo? Sí, no, yo creo que sobre todo hay las herramientas para evaluar los perfiles tienen que empezar a hacer más como una investigación sobre la trayectoria de la persona. Porque ahí va también la independencia. O sea, uno ha mostrado independencia a lo largo de su carrera o no. Cuando uno es un juez, como es en otros países, en Estados Unidos, se revisa todos los precedentes. Aquí las entrevistas, la verdad, es que hay que reconocer que las entrevistas de los candidatos a veces, y me lo han dicho a veces candidatos muy capaces, me dice, si las preguntas no tienen nada que ver. Sí. Y realmente es a veces, y no quiero ofender a nadie en específico, pero a veces pareciera que es un ignorante pretendiendo evaluar si alguien es bueno para ser juez o fiscal. Entonces hay que trabajar las entrevistas, hay que tomárselas con seriedad, los baremos para hacer criterios objetivos y esa pertenencia partidaria, yo ahí sí creo, o sea, se tiene que regular, pero con criterios objetivos, exactamente, o sea, para que la gente tenga certeza. Yo entiendo el gremio profesional de varios, ¿vea? De abogados y todo, que lo que hay ahorita es que cualquier foto que parezca que mi primo, que no sé qué, se confunde. No, también la responsabilidad es de decirle al ciudadano para que sepa exactamente si tiene aspiraciones a ser algún día fiscal, qué cosas objetivamente puede no puede hacer. Hablemos de la propuesta que tiene Leonor Selva como candidata a diputada por el departamento de San Salvador en la casilla 4. Pues mira, aparte de obviamente la gran sombría que nos une como partido, que es la lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público, ¿vea? De transparencia, de que seamos probos. Apoyando que se avance en la ley del servicio público. Sí, lo cual no significa que estemos apoyando de por sí los proyectos que estén con los textos. Sería revisarlos, porque creo que hay trabajo muy bueno avanzado, pero hay que iniciar un diálogo sobre todo con los sectores que han planteado algunas observaciones, algunos sindicatos. Sin embargo, sí, apoyamos eso y luego mi planteamiento es simple. La Asamblea, parte del descontento de la ciudadanía es que no siente que la Asamblea ha aportado en solucionarle sus problemas del día a día. Y eso creo yo que es porque la Asamblea no ha tenido una agenda social en los últimos 15 o 20 años. Sí, creo que si uno hace una retrospectiva, sí ha habido mucho distanciamiento entre los diputados y los ciudadanos. Entonces yo he tratado de, como soy casilla 4, pensé en 4 ejes prioritarios. Bueno. El primero va a ser la economía, ¿vea? La economía atacando primero,
entendiendo que hay dos grandes sectores, el informal y el formal. El informal, la primera propuesta va alrededor de la ley del trabajador por cuenta propia, que tengan reconocimiento legal y eso les permita tener acceso a prestaciones del Estado. Sobre todo, tenemos un esquema que lo vamos a plantear, porque también lo vamos a plantear en conjunto porque involucra a las alcaldías, que es una forma de, el año pasado la Asamblea hizo una ley que prohibía la usura, pero todos sabemos, y cualquier informal te va a decir que la usura sigue viva, porque sigue habiendo necesidad de usura y porque los informales no tienen alternativa de dónde sacan liquidez, de dónde sacan para su venta diaria. La idea es que el Estado entre a competirle a la usura y así y que lo haga con términos justos y viables para la ciudadanía. O sea, a la usura se le saca del mercado, no se le prohíbe porque uno dice en una ley. Sí. Entonces, tenemos eso para el sector informal, para impulsarlo, y tenemos, yo tengo una revisión de leyes, porque ahí no es sacar una nueva ley, sino que es revisar todo el menjurje de leyes que se han ido omitiendo, porque pues sí, la costumbre, como todos los diputados quieren la foto en la ventanilla, todos inventan como nueva ley de primer empleo, de teletrabajo, cuando eso solo hace más engorroso que las empresas prosperen, porque tienen que leer tantas leyes y leyes que se contradicen. Entonces ahí hay un proceso de revisión de lo que hay, de corregir la plana de las asambleas anteriores para promover la inversión. Entonces el primer eje es economía. El segundo es vivienda, acceso a vivienda sostenible, que implica trabajar con los urbanistas, desde el marco jurídico, trabajar con los urbanistas para que haya vivienda sostenible, más digna y accesible. ¿El Fondo Social? El Fondo Social entra en el acceso a crédito, sobre todo para dos líneas, las madres solteras, porque la mayoría de hogares en este país son madres, y cuando uno va al Fondo Social le piden 2 ingresos. Sí, mínimo. Ajá, le piden 2 ingresos, como que asumen que todos vivimos en todos vivimos en ingresos donde los 2 padres trabajan, y eso no es la realidad. A veces aceptan madre e hija. Ajá. Depende. Pero ¿me entendés? Esa ya es una barrera de inicio cuando en la mayoría de hogares hay un ingreso. El tercer eje es primera infancia, que es un tema que había estado trabajando los últimos 3 años, que es ahí hay que decirlo, acompañar la política de primera infancia con una serie de leyes, incluyendo la ley, ya que entra en vigencia la ley de salas cunas, para que las guarderías sean un derecho del niño y también de los trabajadores que somos padres. Y el último es la dignificación de los servicios públicos, que ahí es una trabaja más de pinzas, porque ir viendo sector por sector, enfocándome en sector salud, sector maestros. El Ministerio de Educación. Sí. Amílcar, el trabajo de la plataforma legislativa, ¿cuáles son como los ejes importantes de Amílcar Durán, que va en la casilla número 7? Fíjate que hemos venido trabajando desde septiembre en territorio, y la plataforma de Amílcar Durán se basa en lo que la gente nos ha dicho precisamente en los lugares donde hemos estado visitándolos. Hemos ido a los 22 municipios del Departamento de la Libertad, y la gente nos cantó en caseríos, en las comunidades. Lo primero que nos dice son las calles vecinales, las calles rurales, que en este momento son un desastre. Cuando tú dejas la carretera principal y te empiezas a internar dentro de las comunidades, te das cuenta de que las calles son un desastre, y esto no deja que el desarrollo llegue a estas regiones. Ahí y tú me podrás decir de la ley de Fovial, ¿o cómo? Tú me podrás decir, pero esto es competencia de los alcaldes. Lo que queremos hacer es legislar sobre la ley del FODES. Queremos que en la ley del FODES exista un porcentaje, así como existe el 25% para gastos corrientes en las alcaldías, también que exista un porcentaje definido para trabajar la parte de las carreteras, las calles rurales, los caminos vecinales. ¿Por qué? Te lo comento así rapidito. El productor, el agricultor, necesita sacar su cosecha a los mercados locales, y muchas veces no los puede hacer porque no tiene la factibilidad de hacerlo, porque los caminos no se lo permiten. Por eso tiene que buscar intermediarios, y por eso el intermediario
es el que llega a comprar la cosecha, la compra a un precio y en el mercado la pone en otro precio. Eso hace que se eleven los costos de los productos que compramos, que no sería lo mismo si el mismo productor sacara su cosecha y llegara a los mercados, eso bajaría los costos. Segundo, la cuestión de salud. Mira, he andado en territorio y estuve cuando la tormenta manda y esas calles son horribles para poder transitar y ahí se puede dar cualquier accidente. Y en época de verano, en la que estamos ahora, se levanta una cantidad de polvo que la parte del sistema respiratorio sufre para la gente que vive ahí, y me lo han dicho. Segunda propuesta, a trabajar la parte del agua. La ley del agua y la parte de el derecho humano al agua hay que ratificarlo en la próxima legislatura y estamos dispuestos a poder hacerlo. Pero aparte de ratificarlo, también estamos dispuestos a trabajar en que el agua sea de calidad, que no lleve ningún sabor, olor o cualquier tipo de químicos que puedan afectar la salud. Segundo, que el agua sea accesible para todos, que todos tengamos agua. Tercero, que el agua... si tú te levantas en la mañana hay agua, si tú te levantas al mediodía o vas a buscar agua al mediodía o en la tarde, ¿haya agua? Ese es un problema porque depende de nuestros mantos acuíferos, hay zonas deprimidas. Pero hay que trabajar en eso y también eso pasa por también buscar la manera en la cual pues la parte de el desarrollo no vaya en contra de la armonía con el medio ambiente. Eso pasa también, por ejemplo, en este proyecto de Valle del Ángel, que pues ahí vamos a perder mucho de la recepción de agua que tenemos en la parte de San Salvador. ¿Han tenido acceso ustedes a los estudios de qué sucede realmente con este sector de Valle del Ángel y la zona geográfica de mantos acuíferos? Sí, el sector de Valle del Ángel es un sector receptor de agua lluvia y eso hace que el suelo pueda impregnarse de agua y los mantos acuíferos puedan recargarse. Y en ese sentido, con el proyecto de Valle del Ángel ya no va a poder haber opción de que el agua lluvia pueda llegar hasta los mantos acuíferos para que se recarguen. Por lo tanto, la capacidad hídrica se reduce para la zona de San Salvador. La tercera propuesta de la cual te quiero hablar es con un sector que está bastante descuidado, abandonado, nadie quiere verlos porque la gente piensa que son una carga para la sociedad y es el sector artístico. El sector artístico y cultural ha estado abandonado y necesita ser reivindicado. 4 propuestas bastante puntuales. Tenemos una ley de cultura que fue aprobada con la legislatura anterior, pero que le faltó dientes para poder hacer que el sector sea reivindicado. Primero, la parte de el acceso a seguridad social. Los artistas mueren en este país y mueren en el abandono. Nadie se acuerda de ellos, muchos de ellos no pueden acceder a un seguro, muchos de ellos no pueden acceder a una pensión porque nunca han tenido y nunca han estado dentro del sistema de seguridad social de nuestro país. Entonces queremos trabajar en eso, queremos trabajar en la acreditación académica de este sector. Muchos de los artistas son empíricos y no les dan trabajo porque no tienen una acreditación académica. Entonces queremos trabajar en eso a través del Instituto de las Artes para que puedan ser acreditados. Tercero, la parte de gestión y desarrollo de espacios culturales. Y cuarto, el financiamiento de los proyectos artísticos y culturales que te comento un dato. Gente, pintores que quieren ir a exponer a otros países, tienen que pagar por el embalaje de sus obras que andan por los $7,000, $8,000 para poder ir a exponer a España, a Italia, y por eso no van. Les invitan, pero no van porque no tienen la capacidad para poder financiar ese tipo de cosas. Aparte el boleto, la estadía y todo esto, ¿verdad? Entonces necesitamos financiarlos. Gracias, Amílcar. Y interesante este componente de apoyo a los artistas en las distintas ramas. Vamos a esperar el resultado del partido Vamos para los comicios de diputados en San Salvador, en La Libertad. Gracias por haber venido, Amílcar. No, gracias a ti, Neri, gracias
la radioaudiencia de YSKL. Sabemos que estamos a nivel nacional y a nivel internacional. Un saludo para todos ellos y esperamos que este año 2021 pues sea mejor que el año pasado. Y por supuesto hacerles la invitación, necesitamos una asamblea legislativa equilibrada. Por eso el 28 de febrero en el Departamento de la Libertad tienen que marcar la casilla 7 del partido Vamos. Así es. Gracias, Leonor Selva, por haber venido también y suerte para la papeleta de San Salvador el próximo 28 de febrero. No, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de que nos conozcan. Lo que le digo a la población es realmente no desaprovechemos esta queremos una asamblea diferente y la podemos construir, pero que sea una asamblea que realmente trabaje mejor y de cara a nosotros. Y por eso, en mi caso, me pueden encontrar bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo, que va a ser la primera filita, y yo estoy en la casilla 4, Leonor Selva. La primera fila. Gracias. Finalizamos.